Amigos, ¿cómo están? Otra vez trazando la plomada con ustedes, como todos los sábados, y contentos de poder compartir con ustedes este tiempo. Lo que sí, siempre voy a decir que me da tristeza el hecho de que no nos podamos comunicar como lo hacíamos antes de pandemia, en las cuales ustedes llamaban y conversábamos, a veces hasta discutíamos, pero muy hermoso porque teníamos comunicación directa. Dios permita que por alguna de esas alternativas que se puedan presentar en el camino, podamos nuevamente encontrarnos. Recuerdo, pastores, me estoy acordando una vez que alquilamos un local de la Casa de la Biblia, ¿se acuerdan? Sí, Tuvimos sí, una visita de unos 40 o 50 oyentes de la plomada y yo quisiera aprovechar esto que me acabo de acordar para pedirles a aquellos que nos escuchan, bueno, por la radio no se puede, desgraciadamente, pero los que nos escuchan por YouTube, en el programa Trazando la Plomada, si pudieran poner ahí, si estarían interesados en poder reunirnos un día y vernos cara a cara, compartir, hacer un programa juntos, no sé, ahí en un lugar como la Casa de la Biblia. La verdad que a mí personalmente me gustaría mucho, anhelo eso de estar muy cerca de los oyentes, pero necesitamos que ustedes nos confirmen y como no podemos asegurarlo por teléfono, por lo menos ahí dejan sus notas en el siguiente programa que corresponde a este sábado 29 de julio. Bien, entonces vamos a continuar con el programa del sábado pasado. Recordarán que tratamos el tema de qué es lo que Dios demanda a la iglesia del Señor para estos tiempos actuales, cuál es el requerimiento de Dios y pudimos revisar en Hechos 1 que la palabra de Dios y principalmente el Señor Jesucristo dijo muy claro, ¿no? No se muevan de Jerusalén, sino esperen a ser llenos del Espíritu Santo, o como dice también Hechos 1, reciban poder de lo alto y recién ahí me serán testigos o serán testimonios de mí. Y eso fue lo que dijo, o sea, necesita un poder sobrenatural. Algunos han creído que solamente con recibir al Espíritu Santo ya tienen el poder. Y tenemos que ser claros, según la palabra de Dios, que recibir el Espíritu Santo es para tener vida y poder nacer de nuevo a lo alto. Pero ese poder para hacer testimonio tiene que ver con algo parecido a lo que sucedió en Pentecostés. Después revisamos, recordarán el programa pasado, y si usted que nos escucha ahora no ha escuchado no tuvo la oportunidad de escucharnos en el sábado anterior o está en la radio, por favor entre a YouTube, busque Trazando la Plomada y el programa, les voy a decir de qué fecha es, fue de la 22 de julio, el programa del 22 de julio, búsquelo y ahí está la primera parte de lo que estamos hablando en este momento. Y como decía, revisamos otro pasaje de la Escritura en Tesalonicenses en el cual dice la palabra que hay alguien que está deteniendo al misterio de la iniquidad en estos momentos, hasta que ese alguien sea retirado de en medio. No precisa el pasaje quién es ese alguien, pero entendemos que es la iglesia, porque la que va a ser retirada de en medio y a partir de ahí va a entrar pues todo el juicio de Dios, pues es la iglesia, ¿no? Entonces entendemos que la iglesia con su testimonio, es quien está deteniendo ahorita el misterio de la iniquidad. Y eso es tan claro, quiero aprovechar algo que dijimos en el programa pasado, es tan claro que vemos que últimamente la maldad, la iniquidad, el desorden, el engaño, la mentira, la sensualidad, ha avanzado de una manera tremenda y uno dice, ¿cómo es que ha podido avanzar tanto? Y hemos dicho en el programa pasado que lo que tiene que ver es que la luz ya no está alumbrando como alumbraba antes. Tenemos países y naciones que antes eran luz en medio del mundo, luz del Evangelio, y sin embargo han dejado de ser luz, o por lo menos la luz ha bajado de intensidad. Y es muy claro en el ámbito natural que si yo entro a mi casa en la noche y no he prendido la luz, pues la oscuridad va a ser completa, 100%. Si yo prendo una velita, va a haber algo de luz.
Si prendo 3 velitas va a haber un poquito más de luz. Ahora, si prendo el foco de luz, la luz de la habitación, pues simplemente las tinieblas se van. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de eso en el ámbito natural? Que las tinieblas avanzan cuando la luz se apaga o cuando la luz se disminuye. César, una acotación también a eso, ¿no? Si nosotros empezamos a observar la forma como la iglesia estaba haciendo su trabajo de evangelización, la estaba haciendo desde una forma masiva. Se tenían congresos, se tenían reuniones evangelísticas o reuniones pastorales en donde se congregaba diferentes denominaciones con el propósito de hacer una cruzada o hacer una campaña evangelística, pero siempre era 2, 3, 4, 5 iglesias juntas de la misma zona, en ciertos departamentos, o si era prácticamente una cruzada de gran envergadura, como lo que sucedió en los estadios, ¿no? Entonces, ahí nosotros mirábamos verdaderamente los golpes tremendos que se daba al reino de las tinieblas por motivo de que se estaban uniendo pues cantidades de iglesias con el propósito de evangelizar. Pero lo que se está viniendo en estos tiempos ya no está funcionando de esa misma manera. O sea, todavía después de la pandemia se han ido reuniendo algunos grupos en algunos estadios como Marcelino, por ejemplo, en el estadio de San Marcos, o como otros, pero ya no es igual a lo que prácticamente se está viniendo y que es de persona a persona, o de lo que es prácticamente la manifestación de los santos. O sea, las grandes campañas evangelísticas están supeditadas a los evangelistas, a aquellos hombres que se manifiestan en poder, señales y prodigios, pero supeditado a un ministerio en la cual es conocido, es un ministerio que se está moviendo en el mundo. Entonces la gente le llama la atención, ¿no? Oye, mira, va a venir tal persona, va a venir acá. Entonces la gente va porque curiosidad. Pero lo que se está moviendo hoy en día, y como nosotros podemos ver, ¿no? O sea, vemos que las tinieblas como que están moviéndose más y no mucho la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está haciendo ese modelo de evangelismo tipo cruzada, especialmente. Lo que más bien vemos es que la iglesia está haciendo una intercesión de persona a persona, de cuerpo a cuerpo, digamos así de esa manera, y extendiendo el reino sobre la base de casa a casa. Y entonces no se va a ver a la iglesia de una manera poderosa en un estadio, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia se está moviendo de una manera diferente. O sea, es lo mismo que sucedió en el primer siglo con la iglesia. La iglesia se movía de casa en casa, de casa en casa, de casa en casa, de casa en casa. Y eso es lo que Dios está mostrando. Si Dios nos dio a nosotros la bendición de ver tremendos ministerios empoderados, con poder, con unción, atrayendo cientos, miles de personas, ahora lo que vamos a ver es a los santos, o sea, a todos los santos. Lo que podemos entender es que Dios va a usar a toda la iglesia, ya no va a usar a una élite ministerial. No, no va ahí, no va por ahí. Ya lo hemos visto, estamos viendo cómo la cosa ha bajado, especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde hay 70 millones de creyentes, ha bajado tremendamente la capacidad de congregación, o sea, de reunir a gente, y más bien la gente está ahora en los hospitales, está en los centros de comunidad, está en los centros comunitarios. Ahí es donde se están moviendo los creyentes ahora. No, antes estaban haciendo un trabajo de campaña en un estadio para llenar gente y llevar a la gente al estadio. Ahora no, ahora son los santos que se están moviendo en los hospitales, son los santos que se están moviendo en diferentes sectores. Si eso nosotros lo mirábamos antes, unido a esas grandes campañas evangelísticas, ahora lo que vamos a ver es menos campañas evangelísticas de esas masivas, ¿no? Y traer prácticamente a la iglesia una situación de casa en casa, hospitales y lugares así como se está dando ahorita. ¿Por qué? Uno, por los costos en primer lugar. Otro, porque no siempre te están dando ahora prácticamente el permiso para obtener los estadios o los lugares donde puedes albergar cantidad de gente, por motivo de que han cambiado las leyes. Y hay leyes en las cuales te impiden ahora la proliferación de la religión. Entonces, va a ser difícil de que a un grupo de iglesias le quieran alquilar
tal auditorio por motivo de que sencillamente va a trasladar las cosas. Ahora las cosas se mueven por la cultura, ¿no? Si tú vas a hacer algo cultural, entonces te podemos prestar o te debemos alquilar. Entonces ya todas esas cosas se están dando ahorita y sabemos que eso tiene que ver con la persecución, pero el punto principal es esto. La iglesia está siendo usada por Dios, perdón, Dios está obrando a través de la iglesia de una manera personal y masiva, pero ya no para levantarlos como tremendo grupo que se reúne para una gran campaña evangelística o para una gran cruzada, que eso es lo que nosotros hemos vivido, muchas de esas cosas antes de la pandemia. Pero ahora estamos viendo cosas diferentes. Pero ahora, se está moviendo la iglesia. La iglesia está moviéndose. Yo vengo de reuniones con pastores y iglesias que no son de la misma denominación y veo el fervor espiritual, veo el hambre que tienen de predicar, el hambre que tienen de buscar el rostro de Dios, el hambre que tienen de reunirse para poder hacer el trabajo juntos, y eso solamente es producto del Espíritu Santo. Amén. Hay un pasaje en Apocalipsis 2 en el cual el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso y le empieza a reconocer una serie de virtudes, como yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, etcétera, 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 ¿no? Pero al final le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿sí? Pero después de eso, cuando le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice algo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Miren, candelero. ¿Qué cosa es un candelero? Es un elemento donde se ponen las velas para traer luz. ¿Qué es lo que le está diciendo al Señor? O sea, esa capacidad de ser portador de luz la voy a quitar. Y la voy a quitar, ¿por qué? Si tú has dejado tu primer amor. Y el primer amor, cuando leemos el verso 2 y también el verso 3, tiene que ver con estar pensando que uno es el que está haciendo las cosas. Porque miren lo que dice, ¿no? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, has sufrido, has tenido, o sea, tú, y yo, dice el Señor, ¿y yo dónde estoy aquí? Entonces, ser lleno con el Espíritu Santo tiene que ver con darle lugar al Espíritu de Dios para que dirija las vidas de los creyentes, de tal manera que lo que se manifieste no sea el carácter de la persona, sino sea el carácter de la persona del Señor Jesús, cuyo espíritu es el Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a empalmar con lo que nos quedamos de la semana pasada y vamos a Efesios 5:18. Leímos este verso de la palabra de Dios. César, y se podría agregar a lo último de que el hecho de estar volviendo nuevamente al primer amor implicaría de que ya no estaríamos delegando nuestro don o ministerio o unción a un evangelista o a un ministerio que reconocemos como más empoderado. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor ahora lo que está haciendo es obrar a través de todos nosotros sin ninguna, digamos, excepción, y entender de que Dios nos ha dado a todos la capacidad de evangelizar, de compartir, a todos nos ha dado la capacidad de fluir en los dones y en los ministerios y en la unción que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿no? Entonces no tenemos que estar pensando de que necesitamos a alguien para que venga a ayudarnos cuando es el único que es el Espíritu Santo y Él está aquí con nosotros. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es volver nuevamente a nuestra responsabilidad de la convivencia con el Espíritu en el primer amor y luego a la obediencia del Espíritu Santo, obedecerlo, de tal manera que vamos a fluir en aquello en la cual el Espíritu Santo tiene para nosotros, cada uno en particular, porque cada uno en particular tiene dones, tiene poder, tiene unción, pero como no lo estamos usando, buscamos al pastor, buscamos a otro. Hermano, ora por mí, hermano, ora por mí, cuando se supone que yo debo también orar. O sea, nos hemos convertido en ciertos creyentes pasivos. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y creo que nosotros somos testigos, ¿no? Porque le ha pasado a Jorge, me está pasando a mí, que en los lugares donde nos congregamos, porque tenemos cierta edad, como que ya no nos toman en cuenta. Y es lamentable, ¿no? Porque yo entiendo que en el mundo secular, en el trabajo, que la gente mayor no la tomen en cuenta y busquen a los que tienen más juventud y más movilidad, aunque hay países
en los cuales las canas son respetadas y son honradas y los hacen participar porque son justamente la experiencia, es lo que pueden guiar a los más jóvenes. Entonces haces un mix, ¿no?, entre los mayores y los más jóvenes. Pero en este caso se habla de jubilaciones, se habla de gente que ya está, o sea, ni siquiera te lo dicen, simplemente te dejan de convocar, lo cual es triste, lo cual afecta, pero en medio de todo esto soy testigo que el Señor ha empezado, por lo menos en mi caso, no sé ustedes si tienen casos similares, en mi caso me ha empezado a traer gentes, como dijo el pastor hace un ratito, persona a persona, y me encuentro de repente que no puedo atender a tantas personas en forma individual, porque eso es lo que el Señor me ha dado. Entonces, por un lado, ya lo masivo de iglesia ya no se da, pero ahora sí se da lo individual, persona a persona. Y curiosamente, uno sale a otros lugares y en esos lugares, ¿cómo nos llaman? ¿Cómo nos convocan? Y en nuestra casa te ponen a un lado. Ay, Señor. Bueno, al final de cuentas, el Señor dice, yo soy la cabeza de la iglesia, así que yo veré qué es lo que hago. Está bien, Señor. Simplemente tú sé fiel con lo que tienes. Amén, amén. Cerramos el punto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a leer en Efesios 5:18 este pasaje que dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, este es un pasaje que creo que muchos lo conocen, yo también, a mí me enseñaron mucho tiempo, y siempre se enfocó el pasaje en comparar una persona embriagada, una persona que se ha emborrachado con vino y que camina pues de una manera que no es la misma persona, compararlo con una persona que es llena del Espíritu Santo y que ya no es la misma persona, sino es una nueva persona. Inclusive, mucho se habla de que esta persona está embriagada del Espíritu Santo pues, y camina cayéndose y cosas así. Sin embargo, cuando hemos estado meditando y en el temor de Dios, pude encontrar algo que creo que es el corazón de este pasaje y que nos puede dar luces a lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Y es lo siguiente. Hay un verso, hay una versión, perdón, que yo utilizo mucho, que es muy cercana al original, donde dice, no se embriaguen con vino, porque eso los lleva a perder el control. ¿Qué les parece? No se embriaguen con vino porque eso los lleva a perder el control, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que entendí? Y por favor, les pediría que me ayuden, ustedes saben, entre los tres nos tenemos que ir corrigiendo. Lo que yo pude discernir es, el Señor dice que ser lleno del Espíritu Santo es perder uno el control y dárselo al Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios tome el control de la manera que cuando uno se embriaga con el vino, pierde el control de sus funciones naturales y empieza a ser controlado por sabe Dios qué. De esa manera, lo que está diciendo la palabra de Dios es que dejemos de controlar las cosas a nuestra manera, a nuestro entendimiento, y le demos todo el control al Espíritu Santo. Y prácticamente eso lo vimos en Hechos 2. Vimos que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y un hombre como Pedro, que había negado al Señor, un hombre como Pedro, que con los apóstoles estaban escondidos en el aposento alto, de repente vemos un hombre valiente, un hombre sin ningún temor y predica a 3.000 personas o más, 3.000 se convierten y no se le ve temor. Se enfrenta a las autoridades religiosas y todo. Entonces, ya no es el mismo, ya no es el mismo, ¿no? Y eso no quiere decir que para embriagado, ni para cayéndose, ni salta, ni para dando saltos, no. Lo que quiere decir es que el control de su vida ya no lo tiene él, lo tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, con este antecedente, no sé si ustedes quieren agregar algo antes de pasar a lo siguiente para continuar. Ahora sí quisiéramos tocar el punto ya a la yugular. Perfecto, esto es lo que la palabra de Dios dice, hay que ser lleno del Espíritu Santo, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, la iglesia es la luz del mundo,
y todas estas cosas que hemos visto. Pero en la práctica, ¿cómo hacemos para poder vivir lleno del Espíritu Santo? Adelante, pastor. César, una de las cosas que contribuyó, Me permiten Sí, participar. George, dale, porque George no ha compartido todavía. Dale, George. Sí. Efesios 5:19 creo que ya no deja lugar a especulaciones, ¿no? ¿Cómo es ser lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, esto se va a manifestar ¿cómo? De muchas formas, de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, una persona que está, como dice el versículo 19, hablando, pues prácticamente salmos, cantando, está contento, hace canto espiritual, alaba al Señor siempre y da gracias por todo. Una persona como que está en ese estado, está lleno del Espíritu Santo. Y cuando está lleno del Espíritu Santo, por ejemplo, va a hacer cosas como esta que les voy a contar, ¿no? Un hombre muy importante de la ciudad, un hombre principal de la ciudad, de repente tiene una inquietud por Dios, ¿no? Y va en su BMW, va leyendo y la persona que estaba cerca a él le empieza a ver y le dice, ¿qué estás leyendo? Y le dice, estoy leyendo la Biblia. Últimamente sentí un interés por leer la palabra de Dios. Ya le dice, ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, no, no, no. ¿Y qué pasaje estás leyendo? Bueno, y le dice qué pasaje estaba leyendo. Pero, ¿cómo es que esa persona resulta ahí? Resulta ahí porque Dios le dijo que vaya a ese lugar. Parece una narración de una novela ficticia, ¿no? Pero te aseguro que eso le ha pasado a mucha gente, no solamente a esta parodia que acabo de hacer que está en los hechos acerca de Felipe y una persona muy importante de la ciudad, sino que le ha pasado, como decían ustedes, a cualquier persona que está en ese estado, ¿no? De alegre, para cantando, da gracias por todo, cuando le va bien, cuando le va mal, está bien agradecido. Esa persona está llena del Espíritu Santo. Entonces, cuando esa persona está llena del Espíritu Santo, tiene un trato no místico con el Espíritu Santo. Tiene un trato que no es religioso. Tiene un trato que es de persona a persona, como están hablando ustedes, ¿no? Es como que yo estoy conversando con César Bielis o Jorge Miranda. Igual, o sea, no hay ninguna diferencia, solamente que la otra persona es Dios. Y la otra persona tiene iniciativa, porque el querer y el hacer viene por la voluntad de Dios. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que estaba en otro país y dijeron que íbamos a ir a visitar los hospitales. Yo dije, ay, hospitales, no. Y a propósito me demoré un poco y partieron todos, salieron todos. Pero oh maravilla, se había quedado otro misionero ahí y me dice, Jorge, ¿no vas al hospital? Y le dije, de vergüenza, le dije, ya pues vamos, ¿no? Comprometido. Entonces, llegamos al hospital, ya todos se habían distribuido en todos los lugares. Todos se habían distribuido en todos los pisos y yo me quedé solo con este misionero. Y me dice, ¿y ahora qué hacemos, Jorge? Bueno, vamos, y ha dicho que vamos a los hospitales, bueno, entremos pues a las salas y hablemos con las personas que están ahí, ¿no? Bueno, entré a una y una señorita estaba sentada ahí y ahí sí entré y le hablé a la chica, de una señorita de unos 18 años, jovencita, pero tenía su niño en brazos. Su niño bien delgadito, había acabado de dar a luz
La chica no sabía qué iba a hacer de su vida porque el papá, como siempre, no estaba ahí, ¿no? Y asustada y temerosa, y ahí sí, de aquí en adelante ya es obra de Dios, ¿no? O sea, yo antes a mí me parecía algunas narraciones bíblicas, como la de Felipe, por ejemplo, me parecía en un tiempo hasta fantasiosa, ¿no? Pero yo comprobé que sí, Dios, realmente cuando uno está en comunión con Dios y Dios quiere hacer algo con una persona y tú estás sensible y dices, bueno, úsame, Señor, el Señor te va a usar, ¿no? Y me dijo el Señor, háblale, me dijo, yo me acerqué y le hablé a la persona, a esta joven. La joven se conmocionó tremendamente, y bueno, recibió a Cristo. Y cuando estaba orando por ella, el Señor me dijo, ora por el niño porque ese va a ser un grande de esta ciudad. Y dije, eran mis primeras experiencias, ¿no? Era algo que yo no escuché ninguna voz, solamente que era algo que yo sentía no sentía, sino que entendía que debía hacer. Y entonces oré por el niño, le puse mis manos sobre la cabeza del niño, y el niño infló su pecho como si fuera Superman. ¡Uf! Se infló el pecho del niño, y yo seguía orando, y me dijo, él va a ser un hombre importante aquí. Estoy hablando de la ciudad de Honduras. Y la mamá, de repente en algún momento le llega a escuchar lo que estoy hablando, porque ya saben, YouTube llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, me imagino que ese niño debe tener ya ahora 10, 12 años. Y yo sé que Dios va a hacer algo con él porque era un plan de Dios, no era plan mío, yo no quise ir. Y Dios resultó que me llevó ahí y me dijo, ora por esta persona y después ora por el niño que va a ser algo grande. Ahora dice, hermano Jorge ya se rayó, ya quemó el archivo. No, y no era nada místico, ¿eh? No tuve, como tú dices, que saltar, ni blanquear los ojos, ni nada, simplemente había ido por algo específico. Y bueno, yo obedecí. Y por ejemplo, esa es una, una consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. Esto no es para que yo diga, el hermano es especial, no, todos lo podemos hacer. Si estamos cantando himnos, si estamos alegres, si estamos alabando al Señor en nuestros corazones, si estamos dando gracias a Dios en todo, en todo, en todo, bueno, y las cosas que no nos gustan también, gracias, Señor, entonces ahí el Espíritu se te va a manifestar y te va a decir, haz esto o haz lo otro. Amén. Justamente eso era lo que queríamos ir escuchando de la misma tenía Perdón, César, ya nos hemos pasado 5 minutos, entonces mejor paremos ahora y después continuamos. Sí. Amigos, no se vayan porque lo que queremos es darle más pasaje de la Escritura que nos animen a poder participar de esto que la Biblia llama llenura del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos regresando en unos minutos. De regreso en Trazando la Plomada. Y bueno, estamos tratando de que puedan, la iglesia pueda entender lo que es la llenura del Espíritu Santo, cómo se manifiesta, ¿no? Y cómo es una experiencia personal, no es nada místico, no es nada religioso, es conversar con Dios, que es nuestro Padre, y escucharle, afinar el oído, va a ser hermoso, porque no se trata de sentir, se trata de entenderle lo que Dios te quiere hablar. Amén. Vamos a Filipenses. Perdón. Sí, quería agregar algo a lo que estábamos hablando en la primera media hora. Una de las cosas en las cuales yo fui entrenado en los seminarios donde estudié era que estos textos bíblicos, especialmente el capítulo 2 del libro de los Hechos, era muy cuestionado por todo lo que prácticamente implicaba, ¿no? Y por eso que la mayoría de pastores tradicionales usaban diferentes textos de las epístolas, pero no muy poco o muy poco usaban prácticamente los textos del libro de los Hechos. Yo diría que en mi vida espiritual, el libro que a mí me ha encantado y siempre he leído mucho más que otros libros ha sido el libro de los Hechos. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención, como yo salí del comunismo, entonces me llamaba la atención esas cosas que hablaba en el capítulo 2. Y dice lo siguiente, ¿no?
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Oriente, de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, lo que estábamos hablando, a lo que dice Efesios, no se embriaguéis. Ellos decían, no, estos están borrachos, están hablando tonteras. Pero a la hora de la hora, había una cantidad de gente de diferentes partes del mundo que estaba en Jerusalén con el propósito de la fiesta de Pentecostés. Y sobre la base de esa fiesta de Pentecostés vino la visitación del Espíritu. Y lo interesante es que esas lenguas que empezaron a hablar los discípulos eran lenguas que solo sabían aquellos que venían de las diferentes ciudades en las cuales he citado en este momento. Y es tremendo. O sea, es algo en la cual nosotros no debemos de pasarlo por alto. Debemos prácticamente entender que cuando viene la presencia del Espíritu Santo, vas a empezar a hablar en lenguas que de repente en una lengua alemana, en una lengua hindú, en una lengua japonesa, porque el Señor quiere comunicar el mensaje a través de esa lengua a aquellas personas donde Dios te ha llevado como misionero. Yo conozco misioneros que empezaron a predicar porque no conocen la idioma y de repente empezaron a hablar en lenguas y la gente empezó sorprendida. Estaba entendiendo lo que el misionero estaba diciendo y el misionero no sabía qué estaba hablando. O sea, yo tengo muchos testimonios de ello porque yo he estado haciendo investigaciones de eso, como les digo, ¿no? O sea, a mí me enseñaron en el seminario que esto no se da, pero en la práctica y en la vivencia con el Espíritu Santo se da continuamente, continuamente. Por eso que debemos de volver a la palabra, debemos de volver a la escritura, debemos de amarla, respetarla y obedecerla. Porque la escritura dice claramente, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y Dios dice claramente de que Él pone por obra en la palabra de tal manera para que venga y se cumpla. Entonces, debemos de mantenernos en ella. Y bueno, y poner por alto, pues, aquello que nos enseñan algunos que verdaderamente están saliendo de la revelación de la Biblia, ¿no? Bien, vamos a Filipenses 3, 7 y 8. Vamos a leer estos dos versos y que esto nos sirva como parte de lo que, a ver, mejor no me adelanto y que el Señor nos revele el corazón de su espíritu, ¿ya? ¿Qué dice el 7 y 8? Pero todas las cosas que para mí eran ventajas, yo ahora lo considero como una desventaja por amor de Jesús. No solo eso, sino considero todo una desventaja en comparación con el supremo valor de conocer al Señor Jesucristo como mi Señor. A ver, ¿no era Pablo un creyente? ¿No era Pablo un predicador? ¿De qué está hablando Pablo? Dice que él quería llegar a tener un conocimiento íntimo del Señor como su Señor. Y después dice, y debido a esto, yo disculpen que estoy leyendo una traducción original, por causa de esto, lo he perdido todo y lo tengo por basura, de tal manera que pueda ganar a Cristo Jesús. Entonces Pablo dice
quiero conocerlo como Señor, quiero ganarlo. ¿De qué está hablando Pablo? No era un creyente, no era un apóstol, no era un predicador. Sin embargo, él está hablando de algo más, de una intimidad en la cual se dé eso que dice en otro pasaje, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Miren lo que dice en el verso 9, ¿ya? En el verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia, o que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo. Miren el verso 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando yo leo en las escrituras la palabra conocer, yo siempre lo traduzco a intimidad. Para mí la palabra conocer es intimidad. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? A fin de tener intimidad, ¿no? De conocerle a él y tener intimidad con el poder de su resurrección. Es decir, quiero vivir la vida resucitada. Hay una cosa que es muy obvia y después que la diga muchos van a decir, oye, está hablando tonterías, es que para resucitar antes hay que morir, ¿no es cierto? O sea, nadie resucita si no ha muerto antes. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Pablo acá? Dice que él está luchando porque quiere morir a las cosas que antes eran ventajosas, tenerlo todo por basura, dejar todo de lado y decir, lo único que quiero es conocerte como Señor. Lo único que quiero es participar de tu vida resucitada. Quiero tener intimidad contigo y ser participante de tus padecimientos. Pero ¿qué está hablando? El Señor lo rechazaron, le dijeron que era un tal por cual y qué sé yo. Bueno, dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. O sea, no vamos a ser la estrella de la película, no vamos a ser aplaudidos, vamos a ser rechazados. Es más, mientras más rechazado eres, creo que más te pareces al Señor. Ay, Señor. Y dice, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, al final de cuentas, ya que el tema que estamos hablando es que lo que Dios demanda ahora a la iglesia es una iglesia con poder, y el poder se recibe cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo en Filipenses 3 y los versos que hemos leído? Lo que está diciendo es que la única forma de manifestarse con el poder del Espíritu Santo es muriendo. Es dejando de lado todo lo que era ventajoso o todo lo que era ganancia, como dicen otras versiones, y darlo como pérdida, pero tiene que ser algo sincero. O sea, tienes que morir, y morir duele. Pero ¿cuál es el resultado? De que al morir vas a poder disfrutar de la resurrección del Señor Jesucristo, de toda la plenitud de Dios y el poder para ser testigo, es decir, para parecerse al Señor Jesús en todo, en su carácter, en los frutos, en todo, se va a dar solo y solamente si antes tienes todo por basura para poder ganar a Cristo. ¿Sí? Hay otro verso que quisiera pasar. Antes de eso me gustaría la opinión de usted, Chris. Hay una cosa que yo tuve que entender en esa clase de relación con el Señor, dado el caso que, bueno, nosotros venimos con una situación de conflicto en el alma, ¿no? Todos, David le dice que no hay ningún justo, que todos somos pecadores. Y bueno, y venimos heridos, lastimados, y sobre la base de estar heridos y lastimados, nos volvimos agresivos, nos volvemos resentidos y amargados, ¿no? Y es así como venimos al Señor. Y cuando Jesús, y yo lo entiendo este pasaje desde la perspectiva del amor, como cuando uno dice, yo amo a mi padre y amo a mi madre, ¿no? Y cuando ya están en cierta edad, los traemos a la casa, y bueno, el papá, mamá, acá está tu cuarto, aquí está la comida, acá está el refrigerador, con todas las cosas que necesitas, ¿no? Y uno se va a trabajar, y termina su horario de su jornada, y llega a las 7 de la tarde o 8 de repente, o está haciendo un estudio, llega a las 9 y ya encuentra a sus padres que están en su cuarto durmiendo, ¿no? Y bueno, la relación que está teniendo con los padres comenzó muy bien, porque los invitó, los ha traído a su casa, está velando por ellos.
pero la forma de intimidad que está teniendo con ellos, esa relación en la cual se debe de abrir como un abanico para poder verdaderamente disfrutar su presencia, no se da. ¿Y por qué no se da? Porque no la dispone tiempo, porque su tiempo lo está disponiendo en otras cosas. Y es lo que está diciendo Pablo acá, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. O sea, valor, ¿no? O sea, hay cosas que yo valoro más y sobre las cosas que yo valoro más, esa es la que yo quiero hacer. Entonces, yo valoraba más ciertas cosas. De acuerdo al ejemplo que estoy poniendo, este joven valoraba más su trabajo, sus estudios, ¿no? Y el tiempo que sobraba, si sobraba, se lo dedicaba a sus padres que estaban en su casa. Y esa es la forma que tenemos de relacionarnos con Dios. Yo ya soy salvo, pastor, yo ya tengo a Jesucristo en mi corazón. ¡Qué bueno! Yo ya tengo el Espíritu, qué bueno, pero eso no es suficiente. Necesitas ahora empezar a disponer del tiempo que Dios te ha dado, de 24 horas que Dios te ha dado para administrar, y empiezas a ser prioritario, selectivo, porque aquí también tiene que ser selectivo. O sea, antes pensaba de que tener varias mujeres era bueno, porque así practicabas, y cuando ya te casabas, ya prácticamente sabías con quién casarte. Pero cuando recibes el evangelio, empiezas a sacar esos pensamientos torpes, pecaminosos, y te das cuenta que Dios dice que tienes que elegir una, pero tienes que elegir una antes de casarte, no después. Y que tienes que elegir una, ¿no? De ese montón de conocidas que estás teniendo, pero no todas las conocidas son tu una. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de jóvenes piensan, no? O sea, tengo varias chicas, dice. Cuando la Biblia dice que debemos ser selectivos. Entonces, cuando uno esté enamorado del Señor Jesucristo y está desarrollando esa relación que tiene con el Señor Jesucristo, se vuelve selectivo. Se vuelve selectivo en el tiempo que le dedica al Señor. Se vuelve selectivo en el tiempo que le dedica a la lectura de la palabra. Se vuelve selectivo en la comunión que tiene con el Espíritu Santo para dar testimonio. Se vuelve selectivo en la comunión con las cosas materiales para dar los diezmos, ofrendas y primicias. Se vuelve selectivo en muchas cosas por causa de ese primer amor que recibió del Señor. Y ahí encontramos lo que Pablo mismo dice, ¿no? Ganancia, ganancia. O sea, las cosas que en el mundo tenía no eran ganancia. La verdadera ganancia es en la persona de Jesucristo con el primer amor. Y eso tuve que aprenderlo yo en mi tiempo de juventud, cuando recibí a Jesucristo en mi corazón y que el Señor estaba poniendo en orden mi vida, porque mi vida estaba en un completo desorden, en un completo desorden. Amaba cosas que no debía de amar, peleaba por cosas que no debía de pelear, sufría por cosas que no debía de sufrir. ¿Todo por qué? Por la ignorancia, por no conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando Jesús vino, empezó a haber un orden, pero todo comenzó con el primer amor. Y es lo que yo entiendo en Pablo, ¿no? Este hombre se agarró del primer amor y todo lo demás lo tomó como basura. No que no sirviera, no que no vale algo. Sí, sí vale algo, pero ¿sabe qué cosa? Voy a ser bien selectivo para no permitirme y no permitirle al diablo que me robe aquello en la cual yo lo necesito para toda la vida. No para algún momento, sino para toda la vida. Que eso es lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea, cuando dice que la Biblia dice que perdió el primer amor por causa de que pensaba que era rica, tenía vestido, tenía riqueza, tenía posición, pero a los ojos de Dios era pobre, miserable, desnuda y ciega. En Romanos 6:3 vamos a complementar este concepto que Pablo nos está enseñando en Filipenses, que dice Romanos 6:3, dice, ¿no sabes que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Otra vez, si tú te has unido, sumergido, inmerso, bautizado, todas son palabras similares. Si tú te has unido al Señor Jesucristo, dice que te has unido en su muerte. Y a continuación dice, porque somos no solamente unidos en su muerte, también en su sepultura. Dice, somos sepultados juntamente con él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en vida nueva.
Y acá lo aclara en el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Muerte, resurrección. El Señor murió, fue sepultado, resucitó. Y lo que dice es, tú te unes mediante la fe, te unes con la muerte, y por lo tanto todo el resto de la ruta hasta la resurrección es tuya. Entonces, es evidente que si no ejercitamos nuestra muerte cada día, no podemos participar de la resurrección. Y la resurrección es la vida plena que Dios da a un creyente. Es una vida, dice, vida nueva, dice acá, o novedad de vida, dicen otras versiones, ¿no? Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y la plenitud del Espíritu de Dios es vida. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con renunciar para poder ganar. Y el Señor dijo, ¿no? El que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí la ganará. Entonces, tenemos que tenerla bien clara. Hay dos ambientes o atmósferas. La atmósfera natural, que no es mala en sí misma, que Dios la creó para movernos en este ámbito natural, mediante los sentidos y todo, pero hay otra que es el ámbito espiritual. Y como hemos dicho en otros programas, el único ser que tiene esta doble capacidad de estar en los dos lados es el ser humano. Fue creado a imagen y semejanza del Señor con una capacidad espiritual, pero también tiene la capacidad de vivir en la tierra con los sentidos, porque su cuerpo es de tierra, pero su espíritu es espiritual. ¿Por qué? Porque es el gobernante, es el embajador, es el representante de Dios aquí en la tierra, ¿no? Entonces, ese es el propósito de un creyente, pero tiene que vivir desde la parte espiritual para poder gobernar la parte de natural, pero en el nombre de aquel que lo llamó, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús en este caso, para que todo pueda fluir como debe fluir. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 6, y estaba leyendo esa parte, ¿no? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, esto es interesante, ¿eh? Habiendo que resucitado de los muertos, ya no muere, porque la muerte ya no tiene autoridad más por Él, porque en cuanto murió, murió totalmente a las cosas naturales, ¿ya? Y en cuanto vive, vive para Dios. Pero sabemos que esto no es que lo hice hoy día y ya funciona para mañana y pasado. No es así. Es todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, ya nos queda pocos minutos. Nos va a ganar este programa que tiene que ver con qué es lo que Dios demanda a la iglesia en estos tiempos. Lo que Dios demanda a la iglesia es que cumpla su objetivo de ser un candelabro. El candelabro tiene velitas y estas velitas traen luz. Pero el candelabro pareciera que es el candelabro el que está dando la luz, pero no es portador de luz. No es luz, es portador de luz. Dios habla de los creyentes como instrumentos. Cuando uno toca un instrumento, un violín, una trompeta, un clarinete, pareciera de que el que está produciendo todo es el instrumento, pero no, es el músico el que lo está produciendo a través del instrumento. El músico es Dios, los instrumentos somos nosotros. Dios también habla del creyente que es canal. En el norte de nuestro país hay muchos canales y el canal pues es un medio por el cual discurre el agua y lleva pues agua a los lugares donde están secos y necesitan refrescarse, ¿no? Entonces todo el mundo mira el canal y dice, mira este canal, mira el agua que produce. No, el canal no produce nada. El canal solamente es un medio por el cual el agua llega a los lugares donde hay necesidad. Sea canal, sea instrumento, sea candelabro, ese es el propósito de la iglesia, ser portador de la gloria de Dios. Qué tremendo privilegio, qué tremenda honra y qué tremendo temor que debemos tener, porque para eso nos ha puesto Dios. Y eso es lo que demanda de la iglesia en estos tiempos. Sí, George, ¿querías decir algo? También lo otro que hay que remarcar también es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. También. O sea, Dios es cierto que está donde están los hermanos juntos, reunidos en armonía, es cierto eso,
pero también es cierto que Dios habita en las personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Y desde ahí está, si lo dejas, si tú lo dejas, Él va a tomar el control de tu vida para mejorar, para hacerla como Él. Hay un pasaje que dice que como cara descubierta, mirar frente al espejo, en este caso, para La ver la gloria. gloria, para ver la gloria de Dios, y ese reflejo de la gloria de Dios haga que tú te parezcas a Él, porque en el principio del mimetismo empieza por qué cosas miras, ¿no? Por ejemplo, las aves, si tú te das cuenta, hay aves que son rojas. Si comienzas a observar, están frente a flores rojas o a frutos rojos. Siempre tienen algo de rojo, ¿eh? Y así, el mimetismo tiene que ver con parecerse a o confundirse, en el caso del mimetismo, confundirse en medio de los colores de la naturaleza. Cuando nosotros nos ponemos frente a Dios como un espejo, frente a su palabra, frente a frente, digamos, en comunión con Dios, aquí nos vamos a parecer? Pues al Señor, y seremos como Él pide, no por nuestros propios atributos, sino porque lo hemos mirado, lo hemos visto todo el tiempo, y entonces ahora sí nos parecemos a Él. Amén. Ya vamos a terminar porque ya nos venció el tiempo y solamente para recordarles algo en relación a la palabra de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 3 dice que el creyente es como un viento. El que ha nacido de nuevo de lo alto es como un viento. Dice que no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero percibe su sonido. El viento, el viento. Y siempre la palabra de Dios al creyente y a la presencia y el obrar del Espíritu Santo lo relaciona con un fluido, ¿no? Habla del viento, habla del agua, habla de fluir, el fluido. Y los fluidos se mueven conforme a la presión. Los fluidos es de una mayor presión a una menor presión. El mundo actual en que vivimos está bajo el maligno. Y el maligno, querramos o no, es un espíritu. Y el maligno mete presión. Y en la iglesia del Señor está siendo presionada, todo el mundo está siendo presionado, pero en particular la iglesia del Señor. ¿Cómo vamos a resistir esa presión que viene del mundo contra nosotros? Dice la Biblia que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, tenemos que tener la presión del poder del Espíritu Santo gobernando, llevando el control de nuestra vida. Y lo que tenemos que trabajar es tener esos tiempos para cargar las baterías, como dice, que con poder en el hombre interior, dice Pablo en Efesios, ¿no? Que seamos llenos de poder en el hombre interior, seamos transformados. De tal manera que la presencia del Espíritu de Dios, mediante una comunión, produzca una presión tal en nosotros que empezamos a pensar diferente, empezamos a conducirnos diferente, y la presión que viene afuera es resistida por la presión que tenemos adentro, pero no es mi presión, es la presión que el Espíritu de Dios ha estado formándose como una criatura se forma en el vientre de una mujer, de tal manera que haya presión de adentro hacia afuera, porque el mundo va a seguir presionando, y no presiona una vez, presiona las 24 horas del día. Donde salgamos, donde lo que escuchemos, lo que veamos, todo es presión, presión, para poder caer, tropezar, generar temor, generar dudas, generar acusación, generar culpa. Eso es permanente. Entonces, no podemos descuidarnos, tenemos que estar alertas, como dice la Escritura, estar alerta y ser sobrio, porque su adversario, el diablo, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Dejamos con esta palabra a ustedes, hermanos, nos ganó el tiempo. Es una alegría estar con todos ustedes y Dios nos permita pues poder estar físicamente, presencialmente en el corto tiempo. Nos despedimos y que el Señor los guarde hasta la próxima semana con su favor. Amén. Chao, chao.